Dicen que la curiosidad mató al gato, pero en este video la única curiosidad que vamos a tener es ver si esta figura cumple con nuestras expectativas. Se trata de la Catwoman de la película Batman Returns en su Deluxe Theatrical Edition, a cargo de McFarlane Toys. Vamos a explorar su cautivador esculpido, accesorios, articulaciones y a compararla con otras figuras y determinar si vale la pena hacerse con ella. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En espera que hayan tenido unas excelentes fiestas de fin de año. Aquí les traemos una nueva figura empezando este 2026 y se trata de la Catwoman de Batman Returns de la Deluxe Theatrical Edition a cargo de McFarlane Toys. Y como podemos ver, esta es la caja, nada nuevo, es la misma caja que trae el Batman Returns, aquí con su Deluxe Theatrical Edition en letras azul metálico. Igual dice Batman Returns Catwoman. Aquí podemos ver la figura con la tarjeta que ya desde entrada se puede ver que es la misma que trae Batman. Al costado igual trae el murciélago en la nieve, y en la parte posterior la misma imagen del póster promocional de Batman Returns. Como podemos ver, McFarlane y su haraganería de sacar cosas nuevas, cosas diferentes. Entonces, nada interesante por arriba, mucho menos por abajo. Y con esto, mis amigos, comenzamos la reseña. Y acá tenemos a la Gatúbela fuera de su empaque, y debo decir que me gusta lo que veo. A simple vista vemos que cumple con el aspecto visual, y adicionalmente es la primera figura de esta versión que tengo la oportunidad de poseer, y creo que hay buenas expectativas. Pero veamos la figura más de cerca. Y bien, mis amigos, aquí tenemos la figura más de cerca, y déjenme decirles que me gusta bastante lo que estoy viendo. El parecido a la actriz Michelle Pfeiffer es bastante aceptable. Tal vez la tez de la piel que hubiera sido un poco más pálida y hubiera quedado más que perfecta, pero pienso que estamos bien de todas maneras. Vemos ahí los detalles del traje, vemos que respetaron bastante la textura con ese tipo de cuerina brillante. Vemos aquí el detalle de las costuras, como todos ustedes habrán visto en la película. Hizo este traje de una manera bastante rudimentaria, bastante casera. Tal vez así uno de los únicos detalles que no mucho me cuadra es la parte del traje aquí en el área del torso. Esto pareciera ser que es un corsé. No estoy seguro si así era en la película. Yo creo que no. Yo creería de que todo esto era una sola pieza. No hacía ningún tipo de forma de esta como un corsé. Es lo único que tal vez me puede hacer un poquito de ruido. De ahí todo lo demás me parece perfecto. No tengo ninguna queja con respecto al aspecto visual. Ahí vemos también las botas que también les quedaron bastante genial. Entonces, solamente eso, la verdad, que esta parte que como que es un corsé, que es lo único que no me cuadra. Tal vez pueden dejar ahí en los comentarios si estoy equivocado o estoy en lo cierto. Todo comentario es bienvenido. Vemos ahí la figura femenina, no vemos partes cuadradas. Vemos que han adaptado muy bien al personaje en esta ocasión. Como les vengo diciendo, el tío Todd obra de maneras bastante misteriosas, porque de una figura muy buena que saca, hay como tres que no nos terminan de convencer, pero en este caso, esta Gatúbela me parece perfecta. Vemos aquí el detalle de las garras, bastante bueno el esculpido de la mano. Aquí tenemos la mano en esta pose, que pienso que hubieran agregado una mano adicional con esta forma de este lado, pero aquí solamente tenemos la mano que sirve para sostener el látigo. Entonces, nuevamente pienso que para que sea una versión Deluxe Theatrical Edition,
tendría que ser bueno que trajera una buena cantidad de accesorios, pues. Pero ya ni siquiera vamos a prolongarnos tanto en esa parte de los accesorios, porque esto es todo lo que viene. Viene la base con ese logo de DC en grande y el látigo. Y por ahí tengo también el taser, que ya se los voy a mostrar. Entonces aquí está el accesorio del taser. Entonces solamente eso trae: látigo, taser, la base, ninguna mano intercambiable. Y la tarjeta, que es prácticamente la misma que traía el Batman, con la diferencia que hoy dice Catwoman. Hasta ahí se vio la pereza de McFarlane Toys, que nada les costaba sacar una imagen random de la película donde salga el personaje solo. No, vinieron y tiraron la misma imagen del póster promocional para toda la wave. De verdad, definitivamente una haraganería de parte de McFarlane. Bueno, pero volvamos al aspecto visual. Entonces, como les digo, me gusta bastante lo que tengo por acá. Acoplaron muy bien cada parte del traje, de la silueta también del personaje, bastante bien adaptada. Y eso es la parte del aspecto visual. Y con esto pasamos a la parte de las articulaciones. Bueno, y empezamos con la parte de las articulaciones. En primer lugar, tenemos que la cabeza gira a 360 grados. Tiene una inclinación hacia arriba bastante buena. De igual manera hacia abajo. Inclina también hacia los lados. En la parte de los brazos tiene giro a 360 grados. Tiene ahí una media mariposa que es más de adorno que de otra cosa, porque esto no se mueve, la verdad, ni hacia adelante ni hacia atrás. Hace este movimiento a 90 grados así. Tiene aquí articulación en el bíceps. Tenemos doble articulación del codo. En la mano tenemos que gira 360 grados. La dobla así a 90 grados hacia adentro y 90 grados hacia afuera. Lo mismo del otro brazo, 160, 90 grados, el bíceps. Bueno, y aquí en la parte del torso, donde tenemos este corsé, tenemos que hacer un leve movimiento al costado, un leve movimiento hacia el otro lado. Hacia atrás no se mueve casi nada y queda aquí descubierta esta parte acá, así que no hace mayor movimiento. Hacia adelante, esto es todo lo que logra hacer. Y bueno, los lados dijimos ya. Y en cuanto a las piernas, atención aquí, porque la figura tiene la capacidad de levantar las piernas hacia adelante, pero van a tener que sacrificar esta parte de acá. Vamos a tirar un poco de luz, esta parte de acá, porque aquí se me deformó completamente, digamos así, como esta parte del calzón, así se me deformó de este lado cuando quise hacer así. O sea, sí se puede, como pueden ver, la levanta bastante arriba, pero acá esta parte se deforma. Entonces cuando ya bajan la pierna, queda de esta manera, bien feo. Entonces es un sacrificio que ustedes tienen que estar dispuestos a hacer si quieren lograr un par de poses buenas. Pero miren cómo queda, se deforma completamente. En cambio esta otra pierna igual, pude subirla hasta acá, pero al bajarla queda un poco levantada. Quizás la parte más afectada fue esta, porque la pierna me queda por encima de la parte esa del calzón, así que ni modo, pero es parte del saber cómo articular la figura. Vemos que hace un perfecto split, mueve la pierna así hacia atrás porque tiene aquí nalga aguada, lo mismo de este lado.
Ahí, esto es todo lo que se alcanza a hacer. Este es un material bastante elástico, entonces por eso es que ahí ustedes tienen que evaluar si vale la pena que articulen las piernas de esa forma. De lo contrario, se les puede deformar bastante de esta parte. Vemos que tiene doble articulación en la rodilla, tiene aquí rotación en el tobillo, baja así de esta manera, también puede moverlo así hasta arriba así, tiene articulación en la punta del pie y esta no tiene, bueno, sí tiene rotación de pivote de tobillo, pero queda un poco deforme, bien rara. Entonces esto es todo lo que se logra hacer ahí con eso, ahí. Y con esto, amigos, nos vamos al tamaño y la comparativa. Y acá lo tenemos junto a la figura de Batman Returns de Michael Keaton, y como podemos ver es ligeramente más pequeña que la figura de Batman, siempre a cargo de McFarlane Toys. Y acá la tenemos junto a otra figura de McFarlane Toys, en este caso se trata de la Catwoman del videojuego Batman Arkham City, y podemos ver que son del mismo tamaño las dos figuras. Y siempre tomando como referencia figuras femeninas, aquí la tenemos junto a la Rogue de Marvel Select, que también es una figura de 7 pulgadas y podemos ver ahí que comparte el mismo tamaño. Y siempre en comparación con otras figuras bonitas, hermosas, femeninas, aquí lo tenemos junto a la Psylocke, siempre de Diamond Select Toys. Como podemos ver ahí, es ligeramente más grandecita. Yo hace tiempo les ofrecí hacer una review de esta figura, pero como se me fresean en los comentarios, así que no la hice. Pero ahí tenemos la figura, como podemos ver, es un poquito más grande, la de Marvel Select de Psylocke. Y acá tenemos a la Catwoman junto al Juggernaut de Marvel Legends de la línea Gamerverse. Y vamos ahora con nuestras conclusiones sobre esta figura. En lo personal, estoy muy fascinado con esta Catwoman. Aquí nos queda demostrado que McFarlane sí tiene el potencial de sacar figuras femeninas. Me quedo con lo mejor de esta figura, que es la fiel representación del personaje, desde el parecido, las texturas y las proporciones femeninas. Hacía tiempos que el tío Tom no nos proporcionaba un personaje femenino así de bien. Lo malo, esta patraña del Deluxe Theatrical Edition, que para lo que ofrece, cuesta demasiado. Nada de cabeza extra, manos extras, ni siquiera se tomaron la molestia de cambiar el arte posterior de la caja o de la tarjeta coleccionable. Tienen los derechos de Warner Bros. Para sacar estos personajes de película y no tener siquiera la poca madre para agarrar una escena random de la película y estamparla en el empaque y tarjeta, se me hace tristísimo. Así que esta fue la reseña de hoy. Ya sabes, si te gustó el video, dale like, suscríbete o comparte, y esperando que este 2026 traiga las mejores figuras para todos nosotros. Y para más videos como este, te dejo estas postales y sugerencias como estas.